Vamos a comenzar. A ver, jovencitos, como les decía hace un instante, el tema de la extrapolación está contenido en un tema más amplio que se llama los niveles de la comprensión de lectura. Muy bien, el nivel de la extrapolación es el tercer nivel de la comprensión. Hemos visto ya dos niveles anteriores, ¿correcto? Vamos a recordarlos. El nivel literal o explícito de la comprensión de lectura hace referencia a aquella información que está expresada en el texto de forma notoria, de forma evidente. Para que el lector pueda comprender esta información, le va a bastar una lectura superficial, ¿no? Porque no va a ser ningún proceso profundo para poder recuperar esta información. Por eso se dice que las preguntas de comprensión de lectura que van a indagar sobre si el lector es capaz de comprender la información literal son sencillas de desarrollar. Muy bien. El segundo nivel de la comprensión de lectura es el nivel inferencial o implícito. El nivel inferencial o implícito de la comprensión de lectura. El nivel inferencial o implícito hace referencia a aquella información que se encuentra en el texto como la información literal, con la diferencia, jóvenes, de que esta información va a estar escondida, va a estar oculta, va a estar entre líneas. Para que el lector pueda captar esta información oculta, ¿no? Para que el lector pueda recuperar esta información escondida, va a realizar un proceso mental llamado inferencia. El lector va a inferir esta información del texto. ¿Qué cosa es una inferencia? Una inferencia es un proceso mental que va a consistir en utilizar la información explícita para poder recuperar la información oculta. Es decir, gracias a la información expresada claramente en el texto, el lector va a poder hacer visible, va a poder hacer explícita esta información que se encuentra oculta en el texto. Muy bien. Las preguntas de comprensión de lectura que van a indagar sobre si el lector es capaz de hacer inferencias van a ser, por lo menos en teoría, más difíciles de responder que las preguntas que van a indagar sobre si el lector es capaz de comprender la información literal. Claro, porque para responder estas preguntas, el lector va a tener que hacer inferencias. Y hacer inferencias ya es un proceso mental un poco más complejo que simplemente retener la información literal. Muy bien, jovencitos. Ahora, muchachos, el día de hoy nos corresponde trabajar el nivel de la extrapolación. En primer lugar, ¿qué cosa es extrapolación? ¿Qué cosa es extrapolar? Si nosotros buscamos la palabra extrapolar en el diccionario, ¿no? En el diccionario de la Real Academia, en el diccionario de la Academia, entonces vamos a encontrar esta definición de la palabra extrapolar. Extrapolar es aplicar a un ámbito determinado
conclusiones obtenidas en otro ámbito. Eso es extrapolar. Aplicar a un ámbito determinado conclusiones obtenidos en otro ámbito. Muy bien. Un ejemplo sencillo para que se entienda esta idea. Imagínate tú que estás en la universidad, estás estudiando la carrera de historia y has hecho un trabajo de investigación en tu especialidad, ¿no? Trabajo monográfico, por ejemplo. Entonces presentas tu trabajo monográfico de tu carrera y obtienes una buena nota. Pasa el tiempo y otro estudiante de otra carrera, por ejemplo, de la carrera de lingüística, encuentra tu trabajo, ¿no? Y entonces le parece interesante y lo que hace este estudiante es utilizar las conclusiones de tu texto y las aplica a un trabajo que él está haciendo en la especialidad de lingüística. ¿Qué es lo que está haciendo este joven? Está haciendo una extrapolación, porque está utilizando las conclusiones de la especialidad de historia, mejor dicho, está utilizando las conclusiones de un trabajo monográfico en la especialidad de historia para aplicar esa información en un trabajo monográfico en la especialidad de lingüística. Está haciendo una extrapolación. Está utilizando las conclusiones de un ámbito para aplicarlas en otro ámbito. Muy bien, jovencitos, cuando ustedes utilicen una información de un texto y lo aplican a una realidad totalmente diferente, ahí estás haciendo una extrapolación. Muy bien. Perfecto, jovencitos. Ya sabemos lo que es extrapolar en un sentido general, ¿no? Como está contenido el significado en el diccionario. Y ahora vamos a ver, ahora vamos a hablar sobre el nivel de la extrapolación, ¿no? Aplicado a la comprensión de lectura. A ver, jovencitos. Se dice que el nivel de la extrapolación es el nivel más profundo de la comprensión de lectura. Es el nivel más profundo de la comprensión. En este nivel, el lector ya ha comprendido el texto en los dos niveles anteriores, ¿no? Ha recuperado la información explícita, ha hecho las inferencias que tenía que hacer y utiliza esta información comprendida, recuperada, de una forma creativa. Puede utilizar el contenido de un texto para aplicarlo a una realidad totalmente diferente. Puede utilizar el contenido del texto para hacer predicciones, por ejemplo. Puede utilizar el contenido del texto para hacer proyecciones también. Muy bien. Para entender este nivel de la extrapolación, te voy a poner otro ejemplo. Sencillo. Imagínate tú que estás leyendo una novela, ¿no? Quieres distraerte de tus actividades de la academia y entonces te pones a leer una novela. Estás leyendo, por ejemplo, La fiesta del chivo de Vargas Llosa. Estás leyendo esta novela. Estás leyéndote con una intención de distraerte, ¿no? Y de pronto tú encuentras de casualidad una información en esa novela que tú estabas buscando para solucionar un problema práctico de tu vida diaria. Entonces tú utilizas la información de esa novela y resuelves ese problema de tu vida diaria. Lo que has hecho es una extrapolación. Has utilizado el contenido del texto
y lo estás aplicando a una circunstancia totalmente diferente a la realidad del texto. Claro, Vargas Llosa no escribió esta novela para que tú lo utilices de esa manera, pero tú lo estás haciendo así, lo estás utilizando de esta forma. Entonces estás entendiendo el texto en este nivel de la extrapolación. Muy bien, entonces hacer extrapolaciones, jóvenes, no es algo que no hagamos cotidianamente. Cotidianamente lo hacemos, ¿no? Cuando estamos leyendo, cuando estamos estudiando, podemos realizar este tipo de actividades. Muy bien. Perfecto, jovencitos. Podemos decir complementariamente sobre la extrapolación lo siguiente. Es una operación cognitiva por la cual el lector lleva a cabo un viraje con el fin de contrastar el contenido del texto determinado con cierta información extratextual, es decir, ajena al texto, a fin de evaluar si es admisible o productiva. Jovencitos, cuando hablamos de preguntas de comprensión de lectura sobre el nivel de la extrapolación, ¿ya? O sea, cuando hablamos más concretamente ya de preguntas sobre este nivel, vamos a encontrar dos tipos de preguntas de este nivel. Dos tipos de preguntas del nivel de la extrapolación. Vamos a tener la extrapolación cognitiva o de negación y las preguntas de extrapolación referencial. Vamos a tener entonces, jóvenes, dos tipos de preguntas en el nivel de la extrapolación. Las preguntas de extrapolación cognitiva o de negación y las preguntas de extrapolación referencial. Muy bien, esto es sencillo, no es complicado. A ver, jovencitos. En las preguntas de extrapolación cognitiva se va a cambiar radicalmente el contenido del texto para obtener una conclusión de ese cambio. Repito, en las preguntas de extrapolación cognitiva se van a cambiar radicalmente lo que sostiene el texto con la intención de obtener una conclusión de ese cambio. Bien, por ejemplo, yo te voy a decir a continuación un texto sencillo, y te vas a fijar en primer lugar cómo se redacta una pregunta de extrapolación cognitiva y luego vamos a ver la respuesta. Muy bien. A ver, jovencitos, mi texto es el siguiente. Amnistía Internacional es un organismo que vela por los derechos humanos en el mundo. Amnistía Internacional es un organismo que vela por los derechos humanos en el mundo. Esta organización emitirá informes negativos, incluso si es un país poderoso el que comete crímenes en contra de los derechos humanos. Repito, este organismo emitirá informes negativos, incluso si es un país poderoso el que comete crímenes en contra de los derechos humanos, ¿no? Una oración que diga, un texto con dos oraciones. Muy bien, facilito. ¿Qué nos dice el texto? Que existe una organización que se llama Amnistía Internacional, que vela por la protección de los derechos humanos y que es independiente. Esto lo inferimos, ¿no? Es un organismo independiente porque no se casa con ningún país.
Incluso si un país es poderoso, Amnistía Internacional va a hacer un informe negativo sobre este país. Entonces, es un organismo independiente. No se somete a los países poderosos. Muy bien. Ahora, jovencitos, una pregunta de extrapolación cognitiva típica sería la siguiente. Si Amnistía Internacional se sometiera a los países poderosos, ¿qué sucedería? Si Amnistía Internacional se sometiera a los países poderosos, ¿qué sucedería? Fíjate que en la pregunta se cambia radicalmente lo que sostiene el texto. ¿Por qué se hace esto? Para obtener una conclusión de ese cambio. En el texto dice, Amnistía Internacional no se casa con nadie, ¿no? Pero en la pregunta nos dice, si Amnistía Internacional se sometiera a los países poderosos, ¿qué sucedería? Muy bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta podría ser, por ejemplo, Amnistía Internacional no emitiría informes negativos sobre los Estados Unidos, ¿no? Amnistía Internacional no emitiría informes negativos sobre los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, entonces si comete crímenes en contra de los derechos humanos y Amnistía Internacional se alinea con los países poderosos, entonces no emitiría un informe negativo sobre este país. Muy bien, esa es la pregunta de extrapolación cognitiva. Tienes que darte cuenta de cuándo se formula, ¿no? Para poder identificarla y ayudarte de esta manera a dar con la respuesta de la pregunta. ¿Está bien? Aquí vamos a ver otro ejemplo. A ver, un texto cortito. Dice lo siguiente. Según René Descartes, el conocimiento se origina en la intuición racional. Por ello, Descartes se opone a la tesis empirista, según la cual la fuente del conocimiento es la experiencia, los datos obtenidos por los sentidos. Muy bien, un texto pequeño también. Se nos dice que René Descartes pensaba que el conocimiento se originaba en la intuición racional. Por ello, Descartes se opone a la tesis de los empiristas, según la cual la fuente del conocimiento es la experiencia, los datos obtenidos por los sentidos. Muy bien, fíjate aquí, en la pregunta. Si Descartes hubiese sostenido que la ciencia se origina en la observación, fíjate que en la pregunta se contradice lo que sostiene el texto. ¿Por qué se hace esto en la pregunta? Para obtener una conclusión de ese campo. Si Descartes hubiese sostenido que la ciencia se origina en la observación, habría sido calificado ¿de qué cosa? Jovencitos, señoritas. Racionalista, metafísico, empirista, intuicionista o probo. Cristín me dice que sería empirista. Muy bien, Cristín, muy bien, Luis. Sería empirista. Claro, porque los empiristas sostienen que el conocimiento se origina por los datos obtenidos por los sentidos, por los datos obtenidos por la experiencia. Entonces sería empirista. Muy bien, jovencitos. Ahí está.
te das cuenta que no es difícil de responder este tipo de preguntas y tú tienes que darte cuenta cuando te hacen la pregunta de extrapolación. En San Marcos, jóvenes, de las 5 preguntas que te hacen, casi siempre la última es del nivel de la extrapolación. ¿Te has dado cuenta? Y siempre, o casi siempre, tiene esta forma de preguntarse, con ese sí condicional. Fíjate en los exámenes de admisión y fíjate que la última comienza de esta manera. Sí, sí, ¿no? Así se presentan las preguntas de extrapolación en San Marcos, ya sea extrapolación cognitiva o extrapolación referencial. Muy bien. A ver, continuamos. Muy bien. El otro tipo de pregunta ya de extrapolación es la llamada extrapolación referencial o de condición supuesta. En la pregunta de extrapolación referencial, jóvenes, no se va a cambiar radicalmente el contenido del texto. Lo que se va a cambiar, jóvenes, es el referente, es decir, la situación. En otras palabras, lo que se va a cambiar va a ser la época, el espacio, el lugar, la disciplina, etcétera. No se va a cambiar el contenido del texto, sino va a cambiar el referente, la situación, el contexto. Eso es lo que va a cambiar. ¿Para qué se hace este cambio? Para obtener una conclusión. Muy bien. A ver, te voy a decir otro ejemplo. Te voy a decir un texto corto y luego una pregunta típica de extrapolación referencial. A ver, el texto es el siguiente. Platón era un detractor de la democracia. Él creía que por culpa de ella había muerto su maestro Sócrates y además la consideraba inestable como una veleta. Repito, Platón era crítico de la democracia. Él consideraba que por su culpa había muerto su maestro Sócrates y además la consideraba inestable, cambiante, como una veleta. Muy bien, aquí tengo mi texto cortito en el cual se nos dice que Platón era crítico del sistema democrático de su época porque pensaba que por la culpa de este sistema había muerto su maestro Sócrates y también la consideraba inestable, cambiante, como una veleta. Muy bien, facilito. Una pregunta típica de extrapolación referencial sería la siguiente. Si Platón viviera en nuestra época, entonces, si Platón viviera en nuestra época, entonces, fíjate que en la pregunta no se está cambiando el contenido del texto. Lo que se está cambiando es el referente. Se está cambiando la época en este caso. Lo que la pregunta quiere es que tú hagas una proyección hacia el futuro, ¿no? Y descubras cuál sería la posición de Platón si viviera en, en nuestra época. ¿Correcto? Hay una proyección hacia el futuro. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta? Me dices, ¿ya? Si Platón viviera en nuestra época. A,
sería seguidor de la globalización. B, sería crítico de Sócrates. Y C, sería detractor de la democracia. ¿Cuál será la respuesta? A, sería seguidor de la globalización. B, sería crítico de Sócrates. C, sería detractor de la democracia. ¿Cuál sería la respuesta? Ponlo aquí en el chat. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Sería seguidor de la globalización? ¿Sería crítico de Sócrates o sería crítico de la democracia? Ojo que las preguntas de extrapolación, a pesar de ponerte un escenario ajeno al que dice el texto, ¿no? Tanto las preguntas de extrapolación cognitiva como extrapolación referencial, las respuestas tienen que ser coherentes con el texto, ¿no? Las respuestas tienen que ser consistentes con el texto. Si no existe esa consistencia en la respuesta, entonces está mal. Luis me dice la C. Claro, Platón sería detractor de la democracia de nuestro tiempo, probablemente. Muy bien. ¿Por qué? Porque una de las razones que tenía Platón de ser detractor de la democracia era esta característica de que era cambiante, inestable, como una veleta. Pues esa característica se mantiene en la actualidad de la democracia. La democracia es cambiante, ¿no? Eh, el pueblo, ¿no? La gente elige a un gobierno de izquierda en una oportunidad y dentro de 5 años escoge a un gobierno de derecha. Ahí hay un cambio radical. Entonces, la democracia es cambiante, como una veleta. Entonces, jovencitos, si Platón viviera en nuestra época, probablemente, ya que la democracia sigue teniendo esta característica, él sería detractor de este sistema. Muy bien, ahí está. Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. Eh, se dice, por lo menos teóricamente, que las preguntas sobre el nivel de la extrapolación, ¿no? Es decir, las preguntas que van a indagar sobre si el lector es capaz de hacer extrapolaciones de un texto son complicadas de desarrollar, más complicadas de resolver que las preguntas que van a hacer referencia al primer nivel y al segundo nivel. En teoría se dice eso, ¿no? Muy bien, pero esto depende, jovencitos. Depende, ¿no? Si una persona tiene el hábito de la lectura, si una persona lee constantemente, como su cerebro está entrenado, ¿qué va a suceder? Cuando una persona lee un texto, casi sin darse cuenta, va a captar la información literal, va a hacer inferencias, va a hacer extrapolaciones en un solo proceso, ¿no? Y para esta persona, resolver problemas sobre el tercer nivel o sobre el segundo nivel o sobre el segundo nivel no va a haber mucha diferencia. ¿Por qué? Porque tiene el entrenamiento, tiene el hábito de la lectura. El problema va a estar cuando una persona no tiene el hábito de la lectura. Si una persona no tiene el hábito de la lectura, cuando lea un texto, ¿no? De vez en cuando, va a comprender solamente lo más superficial del texto. Es decir, va a comprender solamente la información literal. Para que esta persona
pueda hacer inferencias o pueda hacer extrapolaciones, le va a costar mucho mayor esfuerzo. Va a tener que leer 3 veces, 4 veces, 5 veces, y ni aún así va a poder captar todas las sutilezas que tiene un texto. Entonces ahí va a estar la dificultad. ¿Cómo se soluciona este problema? El camino es único, jovencitos, no existe otro camino. El camino es que la persona tenga el hábito de la lectura. Es decir, que esta persona lea poco a poco. Que diga, lea todos los días. ¿Está bien? Para que de esta manera pueda tener la habilidad de responder las preguntas sobre estos niveles. Muy bien. Ahora, jovencitos. Ah, ya, está bien, Cristín. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Vamos a leer este texto, ya, es un texto un poco más extenso, y vamos a responder la pregunta sobre extrapolación referencial. Muy bien. A ver, vamos a leer el texto. Dice lo siguiente: Julio Ramón Ribeiro comenta en sus memorias, tituladas La tentación del fracaso, cómo a finales de la década del 50 llegó a París otro peruano a trabajar con él para la misma empresa periodística. Y al poco tiempo de conocerse, tratarse e incluso compartir vivienda durante un tiempo, le enseñó un manuscrito de una novela que acababa de terminar. Ribeiro la leyó y anotó en su diario que era una de las novelas más originales, más frescas e interesantes que había leído en los últimos tiempos. Solo después de estos datos revela el nombre del joven escritor y el de su obra. Se trata de Vargas Llosa y La ciudad y los perros. A la vuelta de los años, y en un acto de justicia, el mismo Vargas Llosa considera a Ribeiro como el mejor cuentista peruano y uno de los mejores de todos los tiempos en nuestra lengua, a pesar de su discreto lugar dentro del boom. Lushtin, por su parte, está absolutamente convencido de que para los próximos años Ribeiro compartirá cómodamente con Vargas Llosa el pedestal de la fama gracias a una verdadera difusión de su obra. Y Miguel Gutiérrez opina que Ribeiro es uno de los mayores maestros del cuento de la lengua española del siglo XX, al lado de Borges, Rulfo, Cortázar, Onetti y García Márquez. Muy bien, jovencitos. Aquí tenemos un texto un poco más extenso, pero es fácil de entender, que nos dice que a Ribeiro le pareció una muy buena novela la primera obra de Vargas Llosa, y que Vargas Llosa consideraba a Ribeiro como el mejor cuentista peruano y uno de los mejores de todos los tiempos en lengua castellana. Muy bien, fíjate acá. Acá nos dice lo siguiente. Vargas Llosa consideraba a Ribeiro como el mejor cuentista peruano y uno de los mejores de todos los tiempos en nuestra lengua, a pesar de su discreto lugar dentro del mundo. Es decir, a pesar de que no era una de las figuras más notorias dentro del boom. Lushtin, por su parte, está absolutamente convencido de que para los próximos años, Ribeiro será tan famoso como Vargas Llosa, gracias a una verdadera difusión de su obra. Entonces,
En el texto nos dice que Ribeiro no es tan famoso como Vargas Llosa, no por falta de talento, sino por la escasa difusión de su obra. Correcto. Por el lugar discreto que tenía dentro del boom. Pregunta, jovencitos. Si Ribeiro hubiese nacido en Argentina, entonces muy probablemente, aquí hay una pregunta de extrapolación referencial, se está cambiando el lugar, ¿no? El lugar de nacimiento. ¿Qué hubiese pasado si Ribeiro hubiese nacido en Argentina? ¿Sería tan famoso como Vargas Llosa? ¿Tendría que haber escrito muchas novelas? ¿Hubiese tenido un lugar discreto dentro del boom? ¿Sería intrascendente en el Perú? ¿No habría escrito ningún tipo de memoria? ¿Cuál será aquí la respuesta? La A me dice Cristín. No es la A. Claro, en el texto nos dice que Ribeiro no es tan famoso como Vargas Llosa, no por su nacionalidad, ¿no? Sino por su escasa difusión en su época. Porque tenía un lugar discreto dentro del boom, ¿no? Entonces la nacionalidad no importa. Vargas Llosa mismo es peruano, ¿no? Pero fue uno de los protagonistas dentro del boom. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces nosotros inferimos, jóvenes, que la nacionalidad no es importante para tener prestigio, para ser famoso, para tener reconocimiento amplio, ¿no? En el texto nos dice que Ribeiro tenía un lugar discreto dentro del boom, pero no se nos explica el por qué. Uno puede inferir, ¿no?, que puede ser tal vez por la personalidad de Ribeiro, que era una persona, puede inferir que Ribeiro tenía perfil bajo, no le gustaba figurar mucho. Puede ser una respuesta, no lo sabemos. Pero lo que estamos seguros es que no tiene que ver con la nacionalidad. La D, ¿sería intrascendente del Perú? No, no es la respuesta, jovencitos. Porque hay escritores de otros lugares del mundo que son muy importantes, ¿no? Para el Perú o para otras naciones. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será, muchachos? Luis me dice la C. Muy bien, hubiese tenido un lugar discreto dentro del boom. Claro, porque la nacionalidad no es lo determinante en que una persona sea famosa o no, según el texto, ¿no? Nos estamos basando en el texto. Entonces, si Rubiero hubiese nacido en Argentina o en Bolivia o en México, probablemente hubiese tenido un lugar discreto dentro del boom, porque habrían otras razones por las cuales eh, esta persona no destacó dentro del boom, probablemente razones extraliterarias. Muy bien, la C sería la respuesta. Muy bien, Luis. Ahí está, jovencitos. No es complicado. Vamos a desarrollar algunos ejemplos. A ver aquí. Provista de un músculo muy fuerte para mover el pulgar, el abductor, la mano humana puede ejercer diversos tipos de presión. Esencialmente, la mano se adapta al trabajo
que debe hacer y no a la herramienta, lo cual se manifiesta al manejar un desarmador, por ejemplo. A ver, jovencitos, si la mano se amoldara a la herramienta y no al trabajo implicado, ¿qué sucedería? Pregunta de extrapolación cognitiva, ¿no? ¿Cuál sería aquí la respuesta, muchachos? En el texto nos dice que la mano se amolda al trabajo y por eso es versátil, por eso es hábil. Entonces, ¿qué sucedería si la mano no se amolda al trabajo, sino se amoldara a la herramienta? ¿Qué pasaría? Cristín me dice la D de dedo. El manejo de un desarmador no sería versátil. El manejo de un desarmador no sería hábil. ¿Están de acuerdo con su compañera? La D, Luis y Cristín están de acuerdo. Muy bien, el manejo del desarmador no sería hábil. Muy bien, perfecto. Continúa. Después de los atentados del 11 de septiembre, se refiere a los atentados contra las Torres Gemelas. Las medidas de seguridad se están incrementando. En ese contexto, a las tradicionales huellas dactilares podemos sumar ahora el reconocimiento rutinario por el iris. Con el Iris Access 3000 de LG Electronics, se identifica con toda fiabilidad a la persona examinando su iris. El individuo que tenga acceso libre debe registrarse previamente grabando su iris en el dispositivo, con uno de sus ojos reflejado en el aparato a una distancia de 7,25 centímetros. Muy bien. Si al grabar su iris una persona lo hace a una distancia de 10 centímetros, ¿qué sucedería, jovencitos? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Mariluz me dice la C, Cristín me dice la C. Renzo me dice la C. Muy bien, el dispositivo Iris Access sería incapaz de identificarla. Muy bien, ahí está. Perfecto. A ver, vamos a leer este texto y vamos a responder las preguntas del nivel de la extrapolación. Dice lo siguiente. En la mayoría de los países, el lugar de las mujeres era la casa y su ocupación, atender a los hijos. Así había sido por milenios. Sin embargo, las primeras décadas del siglo XX atestiguaron los éxitos del movimiento femenino tras su participación política. Las ideas de emancipación femenina, a ver un momentito, terminamos de leer. Las ideas de emancipación femenina que tanta fuerza había cobrado durante la Revolución Francesa fueron acalladas por el directorio, el consulado y el imperio.
Pero fuera de Francia, mujeres de otras latitudes, especialmente del continente americano, recogieron esas inquietudes y desde mediados del siglo XIX creció su voluntad de participar en asuntos políticos. Una de las principales peticiones de la primera Convención sobre los Derechos de la Mujer, realizada en julio de 1848 en el estado de Nueva York, fue la participación femenina en las elecciones políticas. El hombre no puede dirigir solo a la especie humana sin la ayuda y el concurso de la mujer. No obstante, sus seguidoras pronto se dieron cuenta de que requería una actitud más decidida y recia para transformar la mentalidad patriarcal. A ver, la anterior. El anterior era extrapolación cognitiva. Se contradecía radicalmente lo que decía el texto. Extrapolación cognitiva, Mariluz. Muy bien, jovencitos. A ver, aquí en el texto se nos habla sobre los orígenes del feminismo, ¿no? Se nos dice que estas ideas aparecieron en la época de la Revolución Francesa, pero fueron acalladas por el directorio, el consulado y el imperio. Pero estas ideas no se perdieron, ¿no? Se trasladaron a otros lugares. Llegó, por ejemplo, a los Estados Unidos y ahí las mujeres lograron una gran victoria en 1848 cuando en el estado de Nueva York lograron por primera vez participar en elecciones políticas. El hombre no puede dirigir solo a la especie humana sin la ayuda y el concurso de la mujer. Muy bien. A ver, jovencitos, si las ideas de emancipación femenina hubieran cobrado fuerza siglos antes de la Revolución Francesa, ¿qué hubiese sucedido? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Si las ideas de emancipación femenina hubieran cobrado fuerza siglos antes de la Revolución Francesa, no existirían diferentes políticas entre hombres y mujeres, la mentalidad patriarcal se habría reducido en mayor medida, la Revolución Francesa habría tenido un curso distinto, las mujeres de hoy serían más femeninas y más hogareñas que antes, los cargos públicos estarían ocupados igualmente por hombres y mujeres. ¿Cuál sería la respuesta? Cristín me dice la B. Luis me dice la E. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿La B o la E? Claro, tenemos que basarnos en el texto, ¿no? Aquí la respuesta, jovencitos, es la B. La mentalidad patriarcal se habría reducido en mayor medida. Si el feminismo hubiera nacido siglos antes, entonces, según la postura del texto, esta mentalidad patriarcal se habría reducido en mayor medida. La E no puede ser porque dice aquí, los cargos públicos estarían ocupados igualmente por hombres y mujeres. Esto depende, ¿no? Lo que quiere es que haya igual participación de mujeres y varones en las elecciones, por ejemplo, pero ya depende del voto de la gente. Puede que ganen siempre más mujeres o puede que gane siempre más varones. Pero los cargos públicos estarían ocupados igualmente por hombres y mujeres, no, depende de lo que elija la gente. Muy bien, la B sería la respuesta. Siguiente texto, jovencitos.
A ver, vamos a leerlo. Dice lo siguiente. En el texto se está hablando sobre, nos cuenta una vez en que Alejandro Magno casi pierde la vida en una batalla. Vamos a leer. Dice lo siguiente. La batalla del Gránico está en su momento más crítico. Frente a la caballería persa se alza el bosque de lanzas de las tropas macedonias. El viejo Parmenión, un general experimentado, ha aconsejado a Alejandro no precipitarse a la ofensiva contra las huestes enemigas. Aún así, el soberano arremete con temeridad, con imprudencia, contra los persas a lomos de su caballo. Es un joven rebosante de vigor que no conoce el miedo. Sus enemigos lo reconocen con facilidad por las dos largas plumas blancas que adornan su casco. Lucha sin pensar en sí mismo, con pasión y precisión asesina. De pronto, en una junta de la coraza de Alejandro, se aloja un dardo. No sufre herida alguna, solo se queda confuso un instante, pero basta para que dos jinetes persas se abalancen sobre él. Esquiva el primero, el segundo acerca el caballo hasta él por el flanco y blande mueve su hacha sobre la cabeza del enemigo. Le rompió el penacho y la pluma de ambos lados, y aunque el casco aguantó bien y austeramente el golpe, el filo del alfanje tocó los primeros cabellos. O bien, es decir, le dio un hachazo a la cabeza, pero no le pasó mayor cosa porque estaba protegido con su casco. El jinete persa se dispone a asestar el segundo golpe, pero un oficial macedonio llamado Clito el Negro se le adelanta y lo traspasa con la lanza. Con este gesto, Clito no solo salva la vida del joven rey macedonio, sino también su proyecto vital, la conquista y el sometimiento de Asia. El triunfo en el río Gránico, en la actual Turquía, marcó el inicio de una campaña militar formidable que durante 11 años se enfrentaría a los griegos contra los persas. Alejandro la llevó desde Grecia, la cuna de Europa, hasta el río Indo. A su término, sus guerreros habían recorrido más de 25.000 kilómetros y perdió un total de 750.000 hombres. A ver, jovencito, si Alejandro hubiese sido un guerrero prudente, ¿qué hubiese sucedido? En el texto se nos dice que Alejandro era imprudente, ¿no? Temerario es el adjetivo que se utiliza. ¿Cuál sería aquí la respuesta, muchachos? La ofensiva a los persas habría sido doblemente brutal, habría obedecido sin reparos los consejos de Parmenión, la historia sobre la batalla del Gránico sería falseada, Clito el Negro habría tenido que conquistar Asia solo, habría necesitado de Clito para atacar agresivamente. La B, me dicen como respuesta. Muy bien, habría obedecido sin reparos los consejos de Parmenión. Parmenión le dijo, ¿no?, que no atacara a las huestes enemigas, pero él no obedeció, se mandó con todo. Casi le cuesta la vida. La B, habría obedecido sin reparos los consejos de Parmenión. Muy bien. A ver,
si Clito el Negro hubiese pasado por alto el ataque del jinete persa Alejandro. Es decir, si Clito el Negro no se hubiese metido cuando el persa atacaba a Alejandro, ¿qué hubiese sucedido? Plutarco habría retrucado la historia de la batalla del Gránico, el casco habría tenido que ser reemplazado para salvarle la vida, el dardo que le asestaron habría salvado la vida de este último, las pretensiones de conquista de Asia habrían quedado truncas, el rey macedonio hubiese usado a Bucéfalo para defenderse. Bucéfalo es era el nombre del caballo de Alejandro. Mariluz me dice la D de dedo. ¿Están de acuerdo con Mariluz? Cristín también dice la D. Muy bien, jovencitos. La D sería la respuesta. Las pretensiones de conquista de Asia habrían quedado truncas. Muy bien. Ahora voy a compartirte el otro material. Dame unos segundos. A ver, jovencitos. Muy bien. Muy bien. Vamos a leer el primer texto y vamos a responder las preguntas sobre él. Ahí está. Dice lo siguiente. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, MINSA, en el Perú se registra al año un promedio de 27.000 nuevos casos de tuberculosis, TBC, por lo que está ubicado como uno de los países con mayor cantidad de pacientes que sufren esta enfermedad en América. Además, el MINSA advierte del incremento de casos debido a cepas resistentes a la enfermedad, puesto que en los últimos años se han reportado 1.500 pacientes con tuberculosis multidrogo resistente por año y alrededor de 80 casos de tuberculosis extensamente resistentes por año, ambas las más complicadas para el tratamiento. La Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre la tuberculosis 2015, señala que si bien hay un descenso de 47% de la mortalidad por TBC desde 1990, aún se sitúa como la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa, por encima del SIDA. La OMS explica que la mayoría de casos de TBC son prevenibles y curables. Sin embargo, factores como la pobreza, la mala nutrición y el hacinamiento
se conjugan para que esta enfermedad continúe siendo un problema de salud en el Perú y en el mundo? Advierte el doctor Angelo Estorace. Muy bien, jovencitos. Se está hablando de la tuberculosis en el Perú. Muy bien, se nos dice, por ejemplo, que aún se sitúa como la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa, por encima del SIDA. Muy bien, jovencitos. A ver, primera pregunta. Si las cepas más resistentes de la tuberculosis fueran combatidas con eficacia en el Perú, ¿qué sucedería? La C, me dice Cristín, Guaraca también, Mariluz. No, no es la C, porque son 27,000 casos, nuevos casos, 27,000 nuevos casos de tuberculosis en el Perú. Y las tuberculosis multidrogo resistentes solamente son 1,500. Y de tuberculosis extensamente resistente serían solamente 80 casos. No es la C. Si las cepas más resistentes de la tuberculosis serían combatidas con eficacia en el Perú, el porcentaje de pacientes tuberculosis bajaría ostensiblemente, notoriamente no, bajaría sí, pero de una forma reducida, ¿no? Ostensiblemente, evidentemente no, sería más de la mitad, ¿no? No, no es la C, jovencitos. La D, me dicen, D, la B. ¿Cuál sería aquí la respuesta? La D es la respuesta. Aún así, esta enfermedad seguiría siendo un problema de salud, porque hay gran cantidad de casos, ¿no? La D es la respuesta. Muy bien. D de dedo, D de dedo. La B no podría ser, ¿no? Porque igual habrían muchos casos y no sería pues el Ministerio de Salud un ministerio modélico. Habría mejorado, sí, pero no sería modélico. En la número 2, jovencitos, si el tratamiento de la tuberculosis contemplara asimismo la solución de los factores sociales que inciden en ella, ¿cuál será aquí la respuesta? Los factores sociales están en la parte final, ¿no? Dice, la OMS explica que la mayoría de los casos de TBC son prevenibles y curables. Sin embargo, factores como la pobreza, la mala nutrición y el hacinamiento se conjugan para que esta enfermedad continúe siendo un problema de salud en el Perú y en el mundo. Si el tratamiento de la tuberculosis contemplara asimismo la solución de los factores sociales que inciden en ella, entonces, ¿qué sucedería? La prevención y la cura de esta enfermedad sería más sostenida y segura, implicaría mayor compromiso de los médicos, los pacientes y sus familias. La OMS concluiría que todos los tipos de esta enfermedad son curables.
Angelo Storace sería reconocido en el mundo como un destacado médico. La OMS dejaría de considerar a la TBC como un problema de salud. Luis me dice la A. ¿Concuerdan con su compañero? Cristín concuerda con Luis. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Muy bien, muchachos. Muy bien, Luis. Muy bien, Cristín. La respuesta aquí es la A. La prevención y la cura de esta enfermedad sería más sostenida y más segura. Por si acaso, hacinamiento significa amontonamiento, ¿no? Es decir, en un lugar pequeño viven gran cantidad de personas. Pregunta 3, jovencitos. Dice, si en las crisis de la educación intervinieran los mismos factores sociales que hacen de la tuberculosis un grave problema de salud, probablemente, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta? Las medidas correctivas educativas centradas solo en la didáctica serían inviables. En la superación del problema educativo, la labor del maestro no sería fundamental. Con la planificación, dichos factores agravarían la difícil situación de la educación. Se llegaría a la conclusión de que el problema de la educación no se puede resolver nunca. Los profesores se opondrían a las medidas adecuadas para una educación de calidad. Está emparentada con la pregunta anterior, ¿no? En la pregunta anterior, ¿no? Llegamos a la respuesta, a la conclusión de que si se incidiera en la solución de los problemas sociales, se combatiría mejor contra esta enfermedad. ¿Correcto? Es decir, los factores sociales inciden en que combatir contra la tuberculosis es dificultosa. ¿Correcto? Entonces, si en las crisis de la educación intervinieran los mismos factores sociales que hacen de la tuberculosis un grave problema de salud, probablemente no sería fácil de resolver la crisis. Se tendría que resolver estos problemas sociales para resolver los problemas en la educación. ¿Correcto? ¿Cuál será aquí la respuesta? La C, me dice Cristín. Con planificación, dichos factores agravarían la difícil situación de la educación. No, no es la respuesta. Esta es una pregunta de extrapolación, ¿no? ¿Te das cuenta? Están haciendo un paralelo entre la salud y la educación. Muy bien. Acá hay una pregunta de extrapolación referencial. ¿Cuál será? Del texto inferimos, jovencitos, que el problema de la tuberculosis en el Perú no es solamente una cuestión sanitaria, ¿no? ¿Por qué?
porque hay problemas sociales que hacen que no se solucione solamente con medidas sanitarias esta dificultad. Correcto. Es por eso que si solucionamos los problemas sociales, vamos a contribuir a solucionar el problema sanitario de la tuberculosis. Entonces aquí se nos pone el caso. Si en la crisis educativa también inciden los problemas sociales, es decir, se agrava la crisis por los problemas sociales, ¿no? Entonces, combatir solamente desde un punto de vista académico, didáctico, desde un punto de vista pedagógico, no va a ser la única forma para solucionar el problema de la educación, porque se tendría que solucionar también los problemas sociales. ¿Te das cuenta? Muy bien, aquí ya han puesto la respuesta. Si en la crisis de la educación intervinieran los mismos factores sociales que hacen de la tuberculosis un grave problema de salud, probablemente aquí la respuesta es la A. Las medidas correctivas educativas centradas solo en la didáctica serían inviables, porque para solucionar el problema de la educación se tendrían que solucionar también los problemas sociales, así como para solucionar los problemas de salud se debe corregir los problemas sociales. La A sería la respuesta. A de avión. Ahí está. Muy bien, Ángelo. La A sería la respuesta. Perfecto. Muy bien, jovencitos. Vamos a continuar. Texto B. Dice lo siguiente. En países del sur, largamente sometidos por la colonización y cercados para hacerlos dependientes, el petróleo suele ser una maldición que encuentra en los países del África su máxima expresión. Las comunidades de Kuwait, Nigeria, Angola, República del Congo, Gabón, países petroleros de la región han sufrido y siguen sufriendo la maldición del petróleo, que no les ha traído ninguna riqueza. En el delta del Níger, los casos de cáncer, infertilidad, leucemia, bronquitis, asma, mortalidad infantil, bebés con deformaciones y otros problemas relacionados con la contaminación tienen una inusitada frecuencia. Las comunidades deben enfrentar constantemente las consecuencias de los derrames de petróleo, la quema de gas y otras amenazas que surgen de las actividades de exploración. De las empresas petroleras que operan en el delta del Níger, Shell ha sido la de mayor notoriedad por las violaciones a los derechos humanos de las comunidades, sobre las que las fuerzas de seguridad contratadas por la empresa avanzaron con tanques de guerra y armas, disparando y matando a cientos de personas, incluso mujeres y niños, arrasando aldeas enteras y mutilando a miles de personas. Muy bien, jovencitos. Aquí en el texto se está hablando sobre la maldición del petróleo, ¿no? Dice que hay lugares del mundo, principalmente en el África, que a pesar de poseer, de ser ricos en petróleo, esto no les ha traído progreso, desarrollo, sino todo lo contrario. Muy bien. A ver, jovencitos.
Vamos a leer la primera pregunta. Si la explotación del petróleo no afectara el medio ambiente ni la salud de la población, ¿qué sucedería? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Mariluz me dice la C, Luis me dice la C, Cristín también me dice la C. La C es la respuesta, claro. Ya no se podría discurrir con seriedad sobre la maldición del petróleo. La C es la respuesta. Muy bien, jovencitos. Pregunta siguiente. Si las empresas petroleras de los países del sur renunciaran a utilizar la violencia contra las poblaciones del delta del Níger, ¿qué sucedería? Aún así, el petróleo sería una maldición para estas poblaciones. Estas ejercerían pleno derecho sobre sus riquezas petroleras. La empresa petrolera Shell sería expulsada del delta del Níger. Estas plantearían participar de las ganancias de dichas empresas. Todos los habitantes de estas naciones alcanzarían la prosperidad. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Eric me dice la A, Mariluz la A, Luis la A, Cristín la A. Todos me dicen las mismas claves. Muy bien, la A es la respuesta. Aún así, el petróleo sería una maldición para estas poblaciones. Claro, muy bien, porque la violencia no es toda la consecuencia negativa que produce la explotación del petróleo, ¿no? Hay otras consecuencias negativas. La contaminación, por ejemplo. Muy bien, perfecto. A ver, continuamos. Pregunta 3. Si el delta del Níger hubiera estado bajo la jurisdicción de un gobierno democrático, comprometido con los derechos humanos, ¿qué hubiese sucedido? ¿Cuál será aquí la respuesta? La señorita Mariluz me dice la B, B de barco. Cristín también me dice la B.
Muy bien, aquí la respuesta sería la B, muchachos. La salud y la seguridad de la población habrían sido prioritarias y no la explotación petrolera. B de barco. Perfecto. Muy bien. A ver. Texto siguiente. Dice, la información proveniente de la encuesta nacional de hogares muestra importantes diferencias de la participación en el trabajo de niños y adolescentes por áreas de residencia. Así, entre los niños que trabajan de 5 a 13 años, el 24,1% reside en el área urbana y el 75,9% en el área rural. Entre los adolescentes, a ver, me estoy confundiendo. Entre las niñas se aprecia porcentajes similares. 25,5% reside en el área urbana y 74,5% se encuentra en el área rural. Entre los adolescentes de 14 a 17 años que participan de la PEA ocupada, no se observa importantes diferencias en la participación de los que residen en el área urbana y el área rural, como se aprecia en los niños de 5 a 13 años. En relación a los adolescentes hombres, el 50,2% reside en el área urbana y el 49,8% en el área rural. Entre las adolescentes mujeres, 50,9% son residentes del área urbana y 49,1% del área rural. Y aquí en la parte de abajo tenemos lo que hemos leído en el texto graficado. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Entre los niños que trabajan de 5 a 13 años, la mayoría vive, tanto hombres como mujeres, en la zona rural. En cambio, entre los adolescentes de 14 y 17 años casi están parejos, pero por un porcentaje menor, la mayoría de hombres y mujeres vive en la zona urbana. muy bien, jovencitos. Ya está. Primera pregunta. Si la ENAJO no hubiese considerado a los niños de 5 a 13 años, habría llegado a la conclusión de que Eric me dice la C. Mariluz, la C. Muy bien, jovencitos. Aquí la respuesta es la C. No hay notorias diferencias entre el ámbito urbano y rural. Casi están empatados, ¿no? Casi están empatados. Muy bien. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Pregunta 2. Si la ENAJO hubiese hallado que el porcentaje de adolescentes varones
que labora en zonas rurales fuese el mismo del grupo de 5 a 13 años? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? La A me dice Mariluz. No, no es la A. Dice, ¿no? Si la ENAJO hubiese hallado que el porcentaje de adolescentes varones que labora en zonas rurales fuese el mismo del grupo de 5 a 13 años. Sería igual. Si esto de aquí sería igual a este de aquí. Entonces, los varones que trabajan en la zona urbana sería de 24,1% y los varones que trabajan en la zona rural sería de 75,9%. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, jovencitos? Eric me dice la B. ¿Concuerdan con Eric? Mariluz concuerda. Claro, jovencitos. Los adolescentes varones con trabajo urbano no llegaría al 25%. No llegaría al 25%. Quedarían en 24,1%. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. A ver. Arrastrados a las costas de Estados Unidos por el oleaje de la tormenta del nazismo que se formó en Europa en los años 30 del pasado siglo, los dos hombres aparecieron varados en el mismo y sosegado retiro académico, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, un exclusivo club intelectual cuyos miembros tenían asignada una sola tarea: pensar. Pero Gödel y Einstein ya pertenecían a un club todavía más exclusivo. Ellos dos, junto con otro teórico de habla alemana, Werner Heisenberg, fueron autores de los 3 hitos
científicos más importantes del siglo. Además, el descubrimiento de cada uno de ellos establecía una limitación profunda y perturbadora. La teoría de la relatividad de Einstein marcaba un límite, la velocidad de la luz, para el flujo de cualquier señal portadora de información. Y al definir el tiempo sobre la base de su medida con relojes, fijaba un límite al tiempo. Este ya no era absoluto, sino que en adelante sería limitado o relativo a un marco de medida. En el campo de la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg fijaba un límite a nuestro conocimiento simultáneo de la posición y del momento de las partículas fundamentales de la materia. No se trataba solo de una restricción sobre lo que pudiéramos saber, significaba un límite para la realidad. Por último, el teorema de la incompletud de Gödel, la verdad matemática más significativa del siglo, como poco después sería descrito en un acto académico de la Universidad de Harvard, fijaba un límite permanente a nuestro conocimiento sobre las verdades básicas de las matemáticas. El conjunto completo de estas nunca podrá ser recopilado en una lista finita o recursiva de axiomas meramente formal. Ningún dispositivo mecánico, ningún ordenador jamás será capaz de agotar las verdades de la matemática. De ello se desprende de inmediato cómo Gödel se apresuró a puntualizar que si somos capaces en cierta forma de captar la verdad completa en este dominio, es porque ni nosotros ni nuestras mentes somos máquinas u ordenadores. Muy bien, jóvenes, en el texto se está hablando de tres personajes de habla alemana que fueron autores de los hitos más importantes del siglo. Se habla de Gödel, de Einstein y de Heisenberg. En el texto nos dice que estos tres personajes establecía cada uno de ellos una limitación profunda y perturbadora en su campo de estudio. Muy bien. A ver, jovencitos, vamos a responder las preguntas. La primera de ellas. Fundamentalmente, el texto trata sobre... ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será? Luis me dice la A de avión. Avión. ¿Concuerdan con su compañero? Cristín concuerda con Luis. A de avión.
La A es la respuesta. Muy bien. Gödel, Einstein y Heisenberg y sus respectivas contribuciones científicas. El término hito tiene el significado contextual de qué cosa. ¿Qué significa hito en este contexto? Dice, fueron autores de los 3 hitos científicos más importantes del siglo. De los 3 hitos. Señal, límite, signo, logro o método. La D, me dice Cristín. Logro. ¿Concuerdan, jovencitos? Luis concuerda. Muy bien, aquí la respuesta, jovencitos, es la D. Dedito, dedito. Muy bien. Renzo también. Pregunta 3. ¿Es incompatible con el texto afirmar que? ¿Cuál es la oración que contradice al texto? La E, la B, ¿cuál será? La incompatible nos pregunta, la que contradice el texto. La B, Eric, Luis. La mayoría me dice la B. Muy bien. Y aquí la respuesta, jovencitos, es la B. Se puede conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula elemental de la materia. En el texto nos dice que no se puede, ¿no? No se puede conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula elemental de la materia. La B contradice el texto. Muy bien. Pregunta siguiente. Pregunta 4. Se infiere que antes de lo expuesto por Einstein, Gödel y Heisenberg, ¿cuál es aquí la respuesta? Se infiere que antes de lo expuesto por Einstein, Gödel y Heisenberg, la ciencia no había mostrado un desarrollo en su evolución. El Instituto de Princeton todavía solo estaba en proyección. Existía confianza en el conocimiento absoluto de la realidad. Era posible medir la velocidad de la luz con total precisión. La nueva matemática creó un sinnúmero de disciplinas. ¿Qué podemos inferir? Luis me dice la A. No, no es la A. En el texto nos dice que estos 3 personajes fijaron un límite, ¿no? En los campos donde se desenvuelve. Y luego nos dice, Einstein le puso un límite a este aspecto. Gödel le puso un límite a este otro aspecto. Heisenberg le puso un límite a esto otro de aquí. ¿Cuál será aquí la respuesta? Por aquí ya me han puesto, me parece. A ver, a ver, a ver. Sí, ya hay uno de ustedes que ha puesto la respuesta.
¿Cuál será la respuesta? Aquí, jovencitos, es la C. Se infiere que antes de lo expuesto por Einstein, Gödel y Heisenberg, existía confianza, el conocimiento absoluto de la realidad. Estos tres personajes, por el contrario, dijeron que no se puede conocer la totalidad de la realidad por estas cuestiones. Aquí tenemos un límite, aquí tenemos otro límite, aquí tenemos otro límite. La C es la respuesta. Y la última pregunta, jovencitos. Si se construyera un ordenador semejante al cerebro humano, ¿qué sucedería? Esta es la pregunta de extrapolación. La clave está en la parte final del texto. En el texto se nos dice, a ver, la parte final. Dice, ¿no? Ningún dispositivo mecánico, ninguna computadora, jamás será capaz de agotar las verdades de la matemática. De ello se desprende de inmediato cómo Gödel se apresuró a puntualizar que si somos capaces, los seres humanos, en cierta forma de captar la verdad completa en este dominio, es porque ni nosotros ni nuestras mentes somos máquinas u ordenadores. O sea, nosotros tenemos mucha mayor habilidad, capacidad que las máquinas u ordenadores. Entonces aquí, si se construyera un ordenador semejante al cerebro humano, ¿cuál será la respuesta? Está facilito. Muy bien, Cristín. La A podría captar las profundas verdades matemáticas. A de avión. A de avión. Muy bien, jovencitos, el día de hoy hemos desarrollado un tema muy importante y muy interesante en cuanto a la comprensión de lectura. Ha sido un gusto, jóvenes. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, muchachos. Cuídense, señoritas. Hasta la próxima clase. Profe, gracias. Hasta luego, tutora.